Buenos días, vamos a empezar con la charla de fracturas del cuello femoral. Como objetivos de la charla tenemos revisar la anatomía, biomecánica y la clasificación de las fracturas, discutir los criterios clínicos y radiológicos que orientan en la toma de decisiones, analizar las opciones de tratamiento quirúrgico, osteosíntesis versus artroplastia e identificar factores pronósticos y complicaciones más relevantes. A modo de introducción, pues sabemos que estas fracturas intracapsulares tienen unas implicaciones clínicas importantes. Por un lado, pues comprometen la irrigación de la cabeza femoral, lo que aumenta el riesgo de necrosis vascular y de no unión. Y por otro, tiene una presentación distinta según el grupo etario. Entonces, en jóvenes se asocian más a fracturas a traumas de alta energía y en adultos mayores son consecuencia típica de caídas en el contexto de fragilidad ósea. En ambos casos, pues el impacto funcional que tienen este tipo de lesiones pues puede ser significativo. Sin embargo, pues la estrategia quirúrgica varía desde preservar la cabeza femoral hasta reemplazarla. Y esta decisión pues deben de individualizarse con base en tres factores claves que son la edad del paciente, la estabilidad biomecánica del trazo y el grado de desplazamiento de la fractura. En cuanto a la anatomía, el cuello femoral tiene una irrigación vulnerable. La mayor parte del flujo de la cabeza femoral proviene de la arteria circunfleja medial, cuya rama terminal es la arteria epifisiaria lateral que va a ascender por la cápsula posterior y va a penetrar la cabeza femoral a través de las ramas retinaculares, como lo vemos acá esquematizado en la imagen. Esta es una vista postero superior. Eh, Recordar pues que tiene un flujo retrógrado, es decir, que la irrigación va del cuello hacia la epífisis y por eso cualquier fractura desplazada del cuello femoral puede romper estas ramas retinaculares y comprometer la irrigación, especialmente en fracturas Garden 3 o Garden 4, que son las fracturas desplazadas. Y además, al tratarse de una fractura intracapsular, el hematoma va a quedar contenido, pues, usualmente dentro de la cápsula articular, lo que puede dificultar el diagnóstico en fracturas no desplazadas pues, en fases iniciales. Acá podemos ver una imagen un poco más panorámica de la circulación, de la irrigación del cuello femoral. Vemos la arteria epifisiaria lateral, cómo pues, se origina la arteria circunfleja femoral medial y conforma las arterias retinaculares que van a ascender por la cápsula posterior y a irrigar pues, el cuello femoral de forma retrógrada. De estas retinaculares, la retinacular inferior es como la de más cuidado cuando hacemos reducciones abiertas. Recordar pues que la arteria epifisiaria lateral irriga hasta el 80% de la cabeza femoral, especialmente pues, en las zonas superior y posterolateral, y que como complemento existen otras fuertes menores de irrigación, la arteria del ligamento redondo, pues que en adultos no tiene mayor relevancia, y las arterias metafisiarias, principalmente derivadas de la femoral lateral, que van a irrigar la metáfisis anterior del cuello. En cuanto a la biomecánica, entonces durante el apoyo monopodal, por ejemplo, el caminar, el cuello femoral pues soporta cargas que pueden alcanzar hasta 4 veces el peso corporal. Estas cargas se concentran en la cabeza femoral y se transmiten hacia el techo del acetábulo. Si ocurre una fractura, entonces, principalmente cuando se desplaza, una fractura desplazada, se altera ese equilibrio biomecánico, lo que no solo pues, va a comprometer la estabilidad, sino también la irrigación de la cabeza femoral. Y esta imagen nos muestra o nos recuerda cómo se distribuyen las fuerzas en una cadera durante el apoyo en el monopodal. La fuerza del peso corporal, referenciada como W, actúa verticalmente hacia abajo y los músculos abductores generan una fuerza hacia arriba y lateralmente. Lo que la combinación de estas fuerzas genera una fuerza de reacción articular, vista en la imagen como F, que va a atravesar el cuello femoral hacia el techo acetabular. En el equilibrio normal, esta fuerza está descrita que se orienta con un ángulo aproximadamente de 16 grados, que
sigue una línea similar a la fuerza de reacción articular, 16 grados hacia medial y superior. Y esta situación pues genera una compresión sobre el cuello femoral que está soportada por dos corticales, la cortical inferior, que es la cortical de compresión, y la cortical superior, que es la de tracción. Y las fracturas al interrumpir esta continuidad, pues van a afectar la transmisión de fuerzas y pueden elevar la presión intraarticular. Otro aspecto importante de la biomecánica es el ángulo cérvico-diaficiario, que regula el cómo se distribuyen las cargas. Entonces, en la coxa vara, el ángulo pues es más cerrado, se va a aumentar el brazo de palanca y con ello, al aumentar el brazo de palanca, se aumentan las fuerzas de cizallamiento, lo cual pues favorece más al colapso. Cuando la coxa es valga, el ángulo es más abierto y esto disminuye la superficie de carga y puede favorecer que haya sobrecarga en la articulación. Las fracturas entonces del cuello femoral son comunes en adultos mayores, especialmente en mujeres con osteoporosis tras caídas de bajo impacto. Son la segunda fractura de cadera más frecuente después de las intertrocantéricas y tienen una alta tasa de mortalidad que puede ascender hasta el 30% al primer año de seguimiento. En jóvenes son raras, usualmente por traumas de alta energía y tienen un impacto clínico y social alto. Por eso, pues el manejo oportuno y el conocimiento de de, de las fracturas y y de todas las complicaciones que puede tener es clave. Los factores de riesgo para la fractura del cuello femoral incluyen entonces tanto condiciones óseas como factores extrínsecos. La principal es la edad avanzada, sobre todo en mujeres, debido pues, a la mayor prevalencia de osteoporosis. Las caídas frecuentes por alteraciones del equilibrio, enfermedades neurológicas como Parkinson o demencia también tienen un papel importante. Y a esto se suman factores modificables como el tabaquismo, el alcoholismo y ciertos medicamentos como los corticoides. Entonces, reconocer estos factores es clave no solo para entender pues, la epidemiología, sino para plantear estrategias de prevención en los pacientes que encontramos tienen alto riesgo para presentar una fractura. En esta diapositiva vemos el índice de zinc que clasifica la calidad ósea a partir de la visibilidad de las trabéculas en el fémur proximal en radiografías simples. ¿Por qué es importante mencionarlo acá? Porque pues, la calidad ósea condiciona directamente la elección del tratamiento y el pronóstico de las fracturas en el cuello femoral. Pues en pacientes jóvenes, usualmente lo que encontramos es que tienen un hueso denso, por eso la fijación interna tiene mejores resultados, mientras que en los adultos mayores, eh, usualmente tienen hueso osteoporótico y por eso la osteosíntesis suele fallar más por colapso y por el riesgo de pérdida de la reducción. Y esto pues, es lo que favorece a la elección del tratamiento en los adultos mayores. Entonces, este índice, pues aunque no se use de forma rutinaria hoy en día como único criterio, como un criterio para definir el manejo quirúrgico, sí sigue ilustrando como la relación entre la biomecánica del hueso, el riesgo de las complicaciones y la toma de decisiones. Se divide en 6 grados, como lo vemos en la imagen. En el grado 6 vemos todas las trabéculas óseas, tanto las primarias como las secundarias. En el grado 5 empiezan a disminuir las trabéculas secundarias. En el 4 ya hay una pérdida evidente de las trabéculas secundarias. En el 3 solo se ven las primarias. En el 2 se ve solo la línea principal de tracción y en el 1 ya hay casi pérdida de todas las trabéculas. Ya es un hueso muy osteoporótico. En cuanto al diagnóstico, entonces en las fracturas desplazadas del cuello femoral, la radiografía AP lateral suele ser suficiente porque pues la alineación está alterada, hay un acortamiento y rotación del miembro y la fractura es evidente en la mayoría de los casos, alcanzando una sensibilidad hasta el 100% entre el examen físico, la clínica y las imágenes. Pues sin embargo, pues siempre se requiere tener una radiografía PEI lateral y a veces tenemos muchas dificultades en tomar una radiografía lateral en los servicios de urgencias, por lo que usualmente en estas fracturas se solicita de forma rutinaria la tomografía para caracterizar mejor el trazo y evaluar pues si es, pues, corresponde a una fractura desplazada o no. Evaluar también el grado de retroversión del cuello y hacer el planeamiento.
Sin embargo, en esta diapositiva, pues yo priorizo es más las fracturas no desplazadas, ya que el diagnóstico puede ser mucho más difícil. Muchas veces la radiografía no muestra hallazgos concluyentes y se estima que hasta un 44% de las fracturas no desplazadas pueden pasar desapercibidas por los médicos en las radiografías iniciales. Entonces, aquí es donde, pues, como sabemos, la resonancia magnética se convierte en el método de elección que tiene una sensibilidad pues cercana al 100% para detectar fracturas ocultas en fases tempranas. Y la tomografía pues mejora la sensibilidad, pero sigue siendo inferior a la resonancia. Y este caso que está acá ejemplifica un caso de una fractura oculta. En la imagen vemos una radiografía AP de la cadera, donde no se identifica fácilmente el trazo de fractura. En la imagen B es el corte tomográfico en la proyección coronal, pero tampoco queda claro si el paciente presenta o no la fractura, y en la C pues está ya la resonancia en saturación grasa, donde sí se ve una línea hiperintensa ahí en el cuello femoral que esto pues sumado a la clínica del paciente nos orienta a que presente una fractura oculta del cuello femoral. Este es un estudio publicado en el 2019 que tuvo como objetivo principal pues evaluar el papel de la tomografía en estas fracturas no desplazadas del cuello femoral. Se incluyeron 11 pacientes con fracturas Garden 1 y 2 que fueron analizados por 6 cirujanos especialistas en cadera, y cada caso fue valorado primero con radiografías simples y luego con la tomografía. Hicieron entonces un total de 66 evaluaciones. Y en los resultados, la tomografía no mejoró la clasificación de Garden ni la medición del tilt posterior. Sin embargo, pues sí impactó de forma directa en la decisión terapéutica. Cambiaron la conducta en el 21% de las evaluaciones y aumentaron además la concordancia entre los cirujanos de leve a moderada, pasando de un capa de 0,44 a uno de 0,67. Entonces, lo que concluye este trabajo es que eh, demuestra pues que las fracturas inicialmente consideradas como no desplazadas, la tomografía sí puede modificar la indicación final y aumentar la probabilidad de indicar una artroplastia. En cuanto a las clasificaciones, antes de entrar en detalle con las clasificaciones, pues, es importante recordar que las fracturas del cuello femoral se han intentado como organizar de distintas formas, dependiendo de qué aspecto se quiera enfatizar. Entonces, según el grado de desplazamiento y el compromiso vascular, tenemos la clasificación de Gardner, que la divide en cuatro, entre desplazadas y no desplazadas. Según el trazo y las fuerzas biomecánicas, como la clasificación de Pauwels, e incluso pues la más reciente, que es la de Ladao, que integra como un marco general de clasificación, y se divide entre B1 o B3, dependiendo del nivel de la fractura, si es subcapital, transcervical o basicervical. Vamos ahora a hablar de la clasificación de Gardner. Esta se basa en el grado de desplazamiento de la fractura y tiene pues implicaciones importantes para el tratamiento y el pronóstico. El tipo 1 es una fractura incompleta que se impacta usualmente en valgo y es estable. El riesgo de necrosis vascular es bajo comparada con las demás. La tipo 2 es una fractura completa pero sin desplazamiento. Aún se considera estable, pero con el compromiso vascular ya puede ser mayor. El tipo 3 muestra ya una fractura con un desplazamiento parcial. Estas ya empiezan, pues corresponden a las fracturas inestables. Y el tipo 4 es una fractura completamente desplazada. Se pierde completamente con el contacto de los fragmentos óseos y es la que mayor riesgo tiene de necrosis vascular. En la clasificación de Powell, esta se basa en un principio biomecánico. Entonces, el ángulo que forma el trazo de la fractura con respecto a la horizontal es lo que nos va a determinar si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En la tipo 1 tenemos un ángulo menor de 30 grados, donde van a predominar, como se ve en la imagen, las fuerzas por compresión. Por eso, pues, son las fracturas más estables y que menos riesgo de no unión tienen. Las tipos encontramos las fracturas entre 30 y 50 grados. Acá las fuerzas entre compresión y cizallamiento están ya más equilibradas. Y en las tipo 3 ya es cuando el ángulo supera los 50 grados y predominan las fuerzas de cizallamiento, que aumenta pues, el riesgo de desplazamiento, inestabilidad y de no unión. Esta clasificación pues, sigue siendo relevante hoy día, pues permite predecir qué fracturas van a ser también técnicamente más difíciles de fijar
o incluso nos ayudan a orientar algún otro tipo de intervención como la artroplastia. Este es un trabajo que propone una reinterpretación de la clasificación de Powells. Ellos argumentan que la medición angular original no siempre va a reflejar la verdadera estabilidad biomecánica de la fractura. Entonces, a través de modelos o simulaciones biomecánicos, los autores mostraron que la ubicación del trazo dentro del cuello femoral y que el ángulo cérvico-diaficiario también influyen de forma importante en la generación del torque y por tanto en la estabilidad del trazo de fractura. Entonces, en la imagen A, que es esta de acá, de izquierda a derecha, vemos una fractura que corresponde a la P con una angulación, un ángulo fijo de 50 grados respecto a la horizontal. Sin embargo, lo que cambia es el punto donde se origina el trazo. Acá nos muestran dos formas de donde se puede originar el trazo. Si es más lateral, está escrita como XL, o si es más medial como XM. Y lo que ellos describen es que se genera un momento de torque libre en el punto P, lo cual significa que hay más posibilidad de rotación y menor estabilidad cuando el trazo de fractura se ubica más lateral, o sea, sobre la línea roja, que en este caso es XL. En cambio, si la fractura es más medial, como en el trazo XM, pues ese torque va a desaparecer y la configuración biomecánica es más estable. Acá en la imagen B nos muestra, bueno, el otro es el vector púrpura que está acá inclinado, pues usualmente biomecánicamente siempre son 16 grados hacia medial y superior, y lo que representa es la fuerza de reacción articular al piso. En la imagen B, vemos es como un poco más amplia lo que yo estaba mencionando, lo de las zonas de torque. Vemos cómo dentro del mismo trazo y con el mismo ángulo de fractura, si el trazo se ubica más lateral o más medial, se generar un aumento del torque, que en este caso es el eje que está referenciado como OA, y que esto aumenta, pues, aumenta esa zona de torque y el punto crítico hacia la zona P. O sea, ellos lo que dicen es que la fractura que se ubica más lateral es más inestable que la que se ubica más medial. Y en la imagen C, pues se sintetiza eso con las zonas, lo mismo. Entonces, las fracturas más verticales o más laterales se asocian a mayor inestabilidad, mientras que las más horizontales y más mediales están más estables. Entonces, el mensaje que proponen ellos con esta reclasificación es que no basta usualmente solo con medir el ángulo de Powell, sino que también debemos considerar la localización del trazo dentro del cuello femoral. Y en las imágenes de la derecha, donde también tenemos A y B, lo que muestra es cómo el ángulo cérvico-diaficiario pues también influye en la estabilidad de la fractura. Acá en la imagen A vemos como una vara de 115 grados en este caso hace que el vector de carga se genere el torque sobre el trazo de la fractura. Sí, o sea, cae sobre P directamente. Lo que hace esto que aumente la inestabilidad. En cambio, la imagen C, que es una Coxa valga de 135 grados, es el mismo trazo de fractura, pero lo hace más estable porque se alinea mejor con la carga y no hay un torque libre. O sea, la fuerza de reacción que cae de a 16 grados no cae directamente sobre el trazo de la fractura. Entonces, por eso, pues la medición del ángulo cérvico y aficiario en estas fracturas también puede agravar o mitigar el grado de desplazamiento. Incluso así pues tengan el mismo ángulo de Powells. Vemos que acá estuvieron medidos siempre a 50 grados. Vamos a hablar ahora pues sobre el tratamiento. Tenemos unos principios generales cuando hablamos del tratamiento de las fracturas intracapsulares. El objetivo principal siempre será preservar la función del paciente, preservar la cabeza femoral en pacientes jóvenes. Queremos pues evitar las complicaciones graves como la necrosis vascular, la osteoartrosis, facilitar la recuperación de la movilidad y reducir la morbimortalidad asociada a este tipo de lesiones. La elección del tratamiento depende de múltiples factores, principalmente la edad del paciente, el nivel de funcionalidad previo que tenga, el tipo o el grado de desplazamiento de la fractura y por supuesto, pues las comorbilidades que condicionen la cirugía o el pronóstico.
Entonces, lo dividí por fracturas no desplazadas y fracturas desplazadas. Vamos a inicialmente hablar de las no desplazadas, que son las Garden uno y Garden 2. En estas fracturas, el tratamiento de elección sigue siendo la osteosíntesis. Existen varias opciones dentro, pues, que las que se destacan los tornillos canulados. El DH es asociado a un tornillo antirrotatorio y más recientemente el sistema femoral de estabilización, el FNS. Y pues a pesar de la estabilidad inicial que se logre tener en cuenta que el riesgo de necrosis avascular tras la osteosíntesis oscila entre en un 10 a un 20% según la literatura y que de igual forma los pacientes pueden tener un riesgo de conversión a artroplasia, sobre todo los adultos mayores, entre el 10 y 15% en un seguimiento hasta 5 años, ya sea porque haya una falla en la fijación o por complicaciones en la evolución clínica del paciente. Y los ancianos, los pacientes ancianos, los más frágiles con una expectativa funcional baja, eh, pues algunos autores apoyan la artroplasia primaria, incluso si es un trazo pues no desplazado, porque se ha demostrado que tiene menos riesgo de reintervenciones a largo plazo. Y eso es lo que vemos acá en estos dos estudios. El primero es un ensayo clínico aleatorizado del 2019, eh, donde vemos que sí, publicaron en el 2019, que reportó un 20% de reoperaciones en pacientes que fueron inicialmente tratados con tornillos frente a un solo 5% de pacientes que fueron tratados con hemiartroplasia. Esto fue una población de 219 pacientes, todos mayores de 70 años, y las fracturas fueron no desplazadas. Y y el otro estudio es una revisión sistemática, un metaanálisis publicado en Injury en el 2020. Este incluyó nueve estudios, entre estudios, ensayos clínicos aleatorizados y retrospectivos con más de 1.500 pacientes. Compararon también la osteosíntesis versus una artroplasia, ya sea hemiartroplasia o artroplasia total en fracturas no desplazadas. Y lo que se concluye es que la artroplasia tuvo una tasa significativamente menor de reoperaciones, con un RR de 0,30. La mortalidad fue similar en ambos grupos y la función fue, si bien no fue estadísticamente significativa, sí la tendencia positiva fue en la artroplasia, aunque sí reportan que hubo mayor tiempo quirúrgico y mayor sangrado, pero esto finalmente no afectó en las complicaciones, el riesgo de complicaciones del paciente. Cuanto a las fracturas desplazadas, Garden 3 o Garden 4, pues acá la osteosintesis tiene complicaciones importantes que debemos tener en cuenta. Se describen tasas de pseudoartrosis y necrosis vascular hasta en el 20 a 30% de los casos. Por eso, pues en pacientes mayores de 65 años se prefiere la artroplasia, sea hemio total. Es considerado el tratamiento de elección, ya que reduce pues, el riesgo de reoperaciones y mejora la funcionalidad. En cambio, en pacientes jóvenes, incluso si la fractura está desplazada, aún hoy en día la primera opción pues siempre debe ser la osteosíntesis, buscando, como lo dije antes, el objetivo principal del manejo, que es preservar la cabeza del fémur. Y la elección principal pues va a depender del estado funcional, de la edad del paciente, las comorbilidades y la expectativa de vida. Ahora pues vamos a hablar de las diferentes opciones de manejo que hay inicialmente para la osteosíntesis. Entonces, para fracturas no desplazadas en pacientes jóvenes o activos, la osteosíntesis con tornillos sigue siendo el estándar. También puede indicarse en fracturas desplazadas en pacientes jóvenes, pero siempre y cuando se obtenga una reducción anatómica y una adecuada estabilidad. En ancianos sí se individualiza pues la indicación. Un punto clave es el til posterior en la lateral. Varios estudios demuestran pues, que un til posterior mayor de 20 grados va a predecir el fallo y el riesgo de reoperaciones. Por tanto, ahí pues sí conviene replantear la estrategia. Es decir, o sea, si no sea así sea una fractura no desplazada, si vemos que tiene un til posterior mayor de 20 grados, esto se recomienda tratarlo como si fuera una fractura desplazada. Y técnicamente la configuración óptima de las unidades con tornillos es un triángulo invertido amplio, es colocar un tornillo inferior que se apoya en el cálcar, y esto lo que hace es aportar un sostén contra el varo,
y situar el tornillo posterior que esté cerca de la cortical posterior para controlar la rotación. Recomiendan las puntas pues dejarlas subcondrales y cuando el trazo es vertical, un Powell's mayor de 50, la biomecánica pues exige una mayor resistencia al corte. En estos casos, la osteosíntesis con tornillos puede ser insuficiente y debemos considerar un DHS con tornillo antirrotatorio o un FNS. Entonces, este es un estudio en donde ellos se preguntaron pues cuál es la posición axial óptima de los tornillos canulados para aumentar la estabilidad y reducir las concentraciones de estrés en la fractura de cuello femoral en un hueso normal y en un hueso osteoporótico. Entonces, eso es un estudio mecánico, se probaron 18 modelos distintos de tres tornillos, cambiando la posición de anterior a posterior y separándolos, dejándolos con una separación más estrecha o más amplia. Y el estudio lo que hizo fue, pues, es un estudio que utilizó análisis de elementos finos para comparar las distintas configuraciones de estos tornillos, evaluaron la distribución de cargas, la estabilidad y el micromovimiento de los diferentes patrones de configuración de los tornillos. ¿Y que encontraron? Pues que la mayor tensión siempre se concentra en el tornillo inferior y en la cortical lateral, y que mover hacia el constructo hacia lateral y abrir el triángulo de la configuración de los tornillos puede reducir las tensiones tanto en los tornillos como en el hueso. En un hueso osteoporótico, las configuraciones posteriores y estrechas pueden incluso sobrepasar el límite de la resistencia a la cortical lateral y tienen mayor riesgo de fallo. Y técnicamente, entonces, como lo dije previamente, la configuración óptima es un tornillo invertido o es un triángulo invertido amplio. Entonces, acá vemos del mismo estudio cómo se compararon pues 9 configuraciones de tornillos canulados. Cada columna corresponde a la posición de posterior a anterior y en las filas vemos el grado de separación que tienen los tornillos entre ellos. Entonces, se encontró que los mejores resultados se dieron cuando el constructo se posicionó de anterior hacia el centro, más de anterior hacia el centro. Y esto biomecánicamente ellos describen pues que es lógico o que tiene lógica porque el cuello usualmente está en anteversión y cuando cargamos, cuando soportamos peso, las cargas lo tienden a flexionar hacia posterior. Por lo tanto, un constructo que vaya de anterior hacia el centro va a resistir pues, de mejor manera esa, esa carga biomecánica normal. Eh, bueno, básicamente esa es como la conclusión de ese estudio. Este es otro estudio que evalúa los predictores de falla, como lo dije inicialmente, el til posterior cuando es mayor de 20 grados. En las radiografías laterales puede predecir el fracaso del tratamiento con la fijación interna. Acá se encontró un fracaso de esa fijación interna en aproximadamente 14 a 15% de los casos. Y en pacientes con un TIL posterior mayor a 20 grados, el riesgo de fracaso fue hasta 4 veces mayor que si tenían un TIL inferior a 20 grados. Tuvieron otras variables como la edad, sexo y las comorbilidades, pero no tuvieron el mismo peso pronóstico que el TIL. Acá en la figura 1 vemos ellos cómo reproponen como una clasificación según el til posterior y lo que muestran es que, o lo que sugieren es que así las fracturas como vemos acá en las tipo 1 y en las tipo 2 sean no desplazadas. Si se documenta en la radiografía lateral que tiene un til de más de 20 grados, debería clasificarse como fracturas desplazadas y por tanto orientar el tratamiento hacia, hacia pues hacia esa presentación de fractura desplazada. Acá en esta figura de arriba lo que vemos es una radiografía API lateral de la cadera. En el lateral vemos pues el método de medición del TIL, pues acá lo que se hace es dibujar un círculo en la cabeza femoral. Se traza una línea central en el radio y esta se une con una línea que va por la mitad o en el centro del cuello femoral. Eso da un ángulo alfa y ese ángulo alfa pues corresponde a ese til posterior. Cuando ese ángulo alfa mide más de 20 grados es cuando se sugiere incluso en las fracturas no desplazadas clasificarlo como desplazada
según, pues, según este estudio. En cuanto al sistema de fijación con DHS más un tornillo antirrotatorio, pues es eficaz para resistir fuerzas axiales, pero tiene un inconveniente que es el que la cabeza del fémur puede girar en torno al implante. eh, por eso, pues, es que se recomienda hoy en día añadir un tornillo antirrotatorio, que es el que va a actuar como guía y como bloqueo frente a la rotación. Este es el que se hace, pues, primero se posiciona, se comprime primero este tornillo antirrotatorio y después sigue la hoja del DHS. Y la literatura muestra pues, que esta combinación no solo mejora la estabilidad biomecánica, sino también disminuye el riesgo de necrosis y el fallo de osteosíntesis, especialmente en Powell's 3 en pacientes jóvenes, pues, ya que combina pues, una compresión axial dinámica con el control rotacional. Tenemos el FNS también. Este tiene unas indicaciones que es pacientes jóvenes, especialmente en trazos verticales. Es el femoral neck system es el implante relativamente más reciente que hay. Fue introducido en el 2018 por Sintex y su principal aporte es que combina en un solo implante la compresión axial y la estabilidad angular. Los estudios biomecánicos iniciales pues, han demostrado que produce menor colapso y menor rotación que los tornillos canulados, con una resistencia a la carga que es comparada con el DHS más el antirrotatorio. Sin embargo, la evidencia a corto plazo es favorable, pero pues aún se carece de estudios o de seguimientos prolongados que beneficien el manejo con el FNS a largo plazo. Pero pues actualmente en la práctica clínica ha mostrado buenos resultados y un menor tiempo quirúrgico, menor sangrado y también ha mostrado bajas tasas de migración del implante. Ese es un estudio biomecánico también por elementos finos que evaluó el FNS en distintos escenarios de reducción y posición del perno y la calidad ósea. El hallazgo central o el hallazgo principal del estudio es que la reducción negativa fue el peor escenario, generó tensiones más altas, tanto en el implante como en la cabeza del fémur, y esto pues tuvo mayor riesgo de fallo mecánico. En cambio, una reducción anatómica, como vemos acá en la imagen, o incluso una reducción positiva, mostraron un comportamiento más estable que la negativa, que es la de la imagen B, eh, en la configuración o en el momento de la reducción. Igual ellos lo que recomiendan es siempre intentar dejar la reducción anatómica, pero si no es posible dejarlo positiva, o sea, con una un borde superomedial elevado. Entonces, ahí en la figura pues vemos tres tipos de reducción. La A corresponde a la anatómica, la B a la negativa y la C es la positiva, donde el borde este superomedial queda prominente respecto al cuello. Ellos describen que si bien uno podría pensar que esto es más varo que dejarlo en la parte inferior, eh, lo describen es que ese escalón que queda superomedial puede actuar como un bótres o un contrafuerte óseo y por eso ayuda a resistir el colapso de la cabeza bajo carga. Otro, Otra parte importante a tener en cuenta es la utilización de la placa O3. Esta funciona como un soporte adicional que puede contrarrestar el colapso superior de la cabeza femoral, actuando literalmente como un tope mecánico. Entonces, el principio de poner una placa O3 es convertir las fuerzas de cizallamiento en fuerzas de compresión o hacerlas más estables. Estas útiles en fracturas verticales de Powell, donde el riesgo de variación es mayor y al combinarlas con tornillos canulados o con DHS, pues se ha visto que sí aumenta el constructo y reduce la probabilidad de pérdida de reducción. Este es otro estudio donde pues, es publicado en el 2023 y lo que se evalúa es como si la posición de la placa tenía alguna posible lesión o un riesgo de lesionar las ramas vasculares críticas, pues por la desperiodización y el abordaje, sobre todo la arteria retinacular inferior,
que es la que más está en riesgo cuando se posiciona una placa. Entonces, en este estudio pues, lo que se usó es un estudio cadavérico, se usaron 6 cadáveres, se usó el abordaje de Whetter y la capsulotomía en los dos casos y se posicionó en la mitad de los pacientes una placa tercio de caña en una posición a las 6, o sea, en toda la mitad del cuello femoral. Y el control hicieron el abordaje, pero solo sin la placa. Antes de posicionar la placa, el cuello fue irrigado con medio de contraste y luego de posicionar la placa le hicieron una resonancia contrastada y lo que encontraron fue que sí hubo una reducción mínima en la perfusión pues comparado con las controles, más o menos de 1,8 en la cabeza femoral y de 7% en el cuello femoral. El cuadrante más afectado fue el cuadrante inferomedial, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y esta arteria retinacular inferior, que es como la de mayor riesgo de lesionarse cuando uno pone Buenos una días. Otrex, se preservó en todos los casos durante el estudio. En cuanto al reemplazo articular, pues tiene unas indicaciones específicas, que son las fracturas desplazadas Garden 3 y Garden 4 en pacientes con edad Bueno, avanzada, donde la gracias. autonomía ósea pues, no favorece la consolidación, tienen un riesgo elevado de fracasos de fijación interna por la calidad ósea deficiente, principalmente en Powell's mayor de 50 grados, o sea, Powell's 3. La presencia de comorbilidades, donde se prefiera pues, una cirugía con menor tasa de reintervención, y en pacientes que tenían una movilidad independiente antes de la fractura y se espera pues, que recuperen su función tras el reemplazo. En cuanto a la elección entre hemiartroplastia o reemplazo total, la hemiartroplastia está indicada en pacientes de menor demanda funcional, generalmente pacientes mayores de 70 años con una movilidad limitada previa con comorbilidades importantes. Se utiliza cuando el acetábulo está íntegro o cuando no hay artrosis significativa. Tiene como ventaja que la cirugía es más corta, puede haber menor sangrado y menor riesgo de luxación. Y como limitaciones, pues el dolor acetabular a largo plazo. En el reemplazo total de cadera, esto pues indicado en adultos mayores que sean funcionalmente más activos. También cuando ya existe un daño acetabular o artrosis previa o que el compromiso sea bilateral, como ventaja tiene mejores resultados funcionales, menor dolor residual y las limitaciones es mayor tiempo quirúrgico, mayor riesgo de luxación y necesidad de revisión en el futuro. Rápidamente presento los abordajes. En osteosíntesis, esto es un estudio retrospectivo de 79 pacientes menores de 65 años con fracturas del cuello femoral que eran no patológicas y todos fueron tratados con fijación interna. Se dividieron en dos grupos. El grupo del abordaje mediante Watson-Jones fueron 45 pacientes y Smith-Peterson 34 pacientes. Se hizo un seguimiento promedio de 21 meses. Y antes de, ¿de qué? Bueno, y lo que se vio fue que el tiempo quirúrgico medio fue ligeramente menor en el abordaje Smith-Peterson, que la reducción anatómica por fluoroscopio se logró también pues, de mayor medida con este abordaje. El riesgo de necrosis vascular en el seguimiento en los 21 meses fue menor en los pacientes que se abordó mediante Smith-Peterson. No hubo diferencias en consolidación y las complicaciones fueron menores en el abordaje Smith-Peterson, pero pues esto no tuvo significancia estadística. En los abordajes para la mioartroplastia es un metaanálisis del 2024 que incluye 11 ensayos aleatorizados con 1.513 pacientes con fracturas del cuello femoral y evaluaron, y todos fueron sometidos a hemiartroplasia. Acá evaluaron el abordaje posterior, el abordaje lateral directo, el abordaje anterolateral y el abordaje anterior directo. Y lo que encontraron, o los resultados principales, fue que no hubo diferencias significativas entre los abordajes en cuanto a luxación, infección, fractura, complicaciones, reoperación, revisión, ni a la mortalidad en un año. Tampoco hubo diferencias en la mejora del dolor o en la función. Las únicas diferencias estadísticamente significativas fueron que el abordaje anterior directo
aumentó el tiempo quirúrgico, se demoraron ligeramente más por el abordaje anterior directo y que el abordaje lateral tuvo menor pérdida sanguínea. Eh, Como mensaje de final del estudio del metaanálisis es que a corto plazo los abordajes muestran un perfil de seguridad y eficacia similar, pero pues recomiendan elegirlo o individualizarlo según la experiencia del cirujano. En cuanto En cuanto al abordaje para reemplazo total de caderas, este es un estudio reciente publicado en 2024 donde se compararon los resultados de tres abordajes quirúrgicos en pacientes mayores con fracturas desplazadas del cuello femoral. Se evaluaron 101 pacientes divididos en tres grupos. El abordaje directo, el abordaje anterior directo, el anterolateral y el posterior. Y lo que se encontró es que el abordaje posterior se asoció con mayor necesidad de transfusiones, hasta en el 36% de los pacientes, y mayor tasa de complicaciones generales. Y así también pues, los pacientes que se hicieron mediante abordaje anterior pues, tuvieron un egreso más temprano a la casa y un mejor control del dolor. A pesar pues, de las diferencias, las tasas de luxación fue baja y similar en los tres grupos. Entonces, en resumen, este artículo, si bien es retrospectivo, respalda el uso del abordaje anterior en pacientes con fracturas del cuello femoral. Ellos describen que ofrece mejores resultados funcionales y que la tendencia actual pues, orienta hacia ese abordaje. El tiempo ideal para la cirugía, este es un metaanálisis publicado en Injury, incluyó 7 estudios comparando la cirugía entre las primeras 24 horas versus después de este tiempo en fracturas del cuello femoral tratadas con osteosíntesis. Se encontró que retrasar la cirugía más allá de 24 horas se puede asociar a un aumento que es estadísticamente significativo de la no unión. Sin embargo, no se demostró diferencia o una relación clara con la necrosis avascular. La conclusión práctica de ellos es que cuando se decide fijar el cuello femoral, el objetivo es realizarlo en las primeras 24 horas si se realiza osteosíntesis. Sin embargo, pues sí hay otros estudios que dicen que aún pues retrasar más de 48 horas la cirugía pues aumenta hasta el doble del riesgo en los casos de no unión y de necrosis vascular. Pero pues esto es variable y ha cambiado a través del tiempo. Las complicaciones más relevantes tras las accidentes de fracturas del cuello femoral entonces incluyen la necrosis avascular, que se reporta entre un 10 a un 30% de los casos, la no unión, que se presenta entre un 5 a un 15%. Además, es frecuente observar pues, un colapso en varo o una varización progresiva del cuello femoral, lo cual termina comprometiendo pues, la función y acelera la falla del implante. Otras complicaciones que se describen son la migración de los tornillos o los sistemas de fijación y el desarrollo de la artrosis secundaria. Y todas estas situaciones pueden llevar finalmente a la necesidad de que un paciente que se hace inicialmente con osteosíntesis se convierta a artroplasia. Esta imagen que está presentada ahí es un paciente que solo se fijó con un DHS en un tornillo antirrotatorio. Vemos cómo se colapsa en varo la fractura, se asciende el sistema, el DHS, y se acorta la extremidad. La línea acá superior nos muestra cómo al varizarse la fractura ocurre pues un acortamiento de la extremidad y esto genera pues una limitación importante en los pacientes. Como conclusiones del estudio de la charla, tenemos que el éxito depende de la reducción, si es anatómica y la estabilidad que se logre. La elección del implante debe individualizarse según el caso. La fijación temprana se ha visto que mejora los resultados. Las complicaciones siguen siendo altas, hasta un 30% de fracturas inestables. Y el reemplazo articular es válido en casos seleccionados, como en pacientes adultos mayores de 65 años. Eso era lo que tenía para hoy. Melkin, muchas gracias.